Nacido en Brooklyn el 15 de enero de 1907, Max Shane tuvo la fortuna de unos padres que, a pesar de carecer de recuerdos felices de su pasado en Polonia, tuvieron ánimo para crear un entorno diferente para sus 7 hijos. De seguro Max heredó de su madre, Frida, un espíritu alegre y generoso, y de su padre, Samuel, aprendió a trabajar duro y a ser honrado. Cuando pequeño, Max adoraba el cine, vendía periódicos, era mensajero y repartía mercancía a lo largo y ancho de Nueva York en el tren elevado. Cuenta Max de aquellos días un recuerdo que le dejó huella. No puedo describir con palabras la emoción que sentí cuando me subí por primera vez a un automóvil, un Ford T, que significaba la puerta de entrada a la prosperidad y el progreso. Aquel niño jamás hubiera imaginado que su vida daría un vuelco extraordinario cuando a sus 17 años encontró en el almacén de su padre enorme cantidad de mercancía arrumbada. Eran peinetas y adornos para el cabello, algo cuyo valor en un mercado que de la noche a la mañana optó por el pelo corto se había tornado obsoleto. A Max Shane lo llamó el espíritu emprendedor. En ese momento, en lugar de obsolescencia, vislumbró oportunidad. Buscó un lugar donde. Decidió no desperdiciar tanta mercancía y buscar un mercado donde las mujeres aún usaran el cabello largo. Así llegó a México en los tiempos en que terminaba la revolución, a vender peinetas. En país extraño y sin hablar español, Max logró vender no solo lo que su papá tenía descontinuado, sino después regresó a comprar la mercancía obsoleta de los otros competidores. Una y otra temporada vendió y regresaba con más mercancía, hasta que se quedó a vivir por más de 75 años en ese pueblito de 500,000 habitantes, la Ciudad de México. El empresario siguió comercializando peines y peinetas hasta que optó por fabricarlos, cuando los derechos de importación se volvieron altísimos. Max Shane pasó del peine de celuloide al de plástico y de esa manera incursionó en la industria en la que llegó a ser conocido como el rey del plástico, creando Cipsa, la compañía industrial de plásticos. Peines Pirámide, el aro Hula Hula, las muñecas Ideal, cantimploras, botones y juguetes. Una extensa gama de éxitos llegó a ser de Cipsa en los años 50, la empresa líder en México y Latinoamérica. Max Shane se enamoró perdidamente de María Amparo, la mujer que le acompañó en el castillo de Chapultepec en 1934 hasta 1982, año en que ella dejó de existir, siendo esta la pena más grande en la vida del empresario, quien nunca se quiso volver a casar. El matrimonio de Amparo y Max fue uno entre mil, porque se mezclaron la religión judía y la católica. Esto expresa el pensamiento de Max, que siempre decía: para mí, ningún ser humano es superior o inferior, ya que todos somos hijos de Dios y no estamos divididos por razas. Formamos parte de una sola raza humana. Tuvieron 2 hijas, Rosa María e Ivonne, y 8 nietos, entre los cuales Roberto Shapiro ilumina su mirada cuando recuerda al abuelo como un hombre que vivió sin lujos, exigente, sí, pero a la vez visionario. Para Max Shane, el cielo era el límite. El empresario vendió Cipsa en 1967 a Monsanto, empresa con la que ya tenía sociedad desde los finales de los 50. Y una vez que dejó la empresa que formó, se dedicó de lleno a la filantropía. Max Shane
consideraba que la educación era la necesidad más apremiante de México. Su contribución la hizo principalmente en esa dirección. Desde la Escuela Secundaria 15 Albert Einstein, la Escuela Ana Frank y la Escuela Estado de Israel, hasta el surgimiento de Únete, la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, institución que ha dotado de centros de cómputo a casi 500 escuelas en todo el país. Su obra filantrópica fue vasta. Financió o contribuyó a crear no solo escuelas, también hospitales, asilos y hasta una planta de energía solar y eólica en el Estado de México. Así era Max Schein. Más que participar, él se involucraba. Y aunque siempre conservó orgullo por sus antecedentes judíos, confesó tener gran amor por México, que le fue reconocido al otorgársele la condecoración mexicana del Águila Azteca en 1996. Niño que se formó en el seno de una familia inmigrada, que conoció la vida de trabajo desde los 10 años, vivió la adversidad y la superó con creces. Empresario que tuvo la sabiduría de poner su obra al servicio de los demás. Max Schein es un ejemplo para las futuras generaciones, por lo cual los editores de Grupo Editorial Expansión lo han seleccionado como miembro del Salón del Empresario en México, un programa de Impulsa al Joven Emprendedor.